Dale, Sí, grabando. Empiezo yo entonces. sí. Díganme, ¿eh? 3, Cuando vos 2, quieras, Juan. 1. Bien. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Gampandé. Soy de la ciudad de Rosario y le quería agradecer a mis compañeros de la academia la oportunidad de poder compartir con ustedes unas reflexiones o una reflexión. Eh, no creo que diga nada nuevo, pero siempre es importante poder refrescarlo. Y el tema que estuve pensando para charlar con ustedes será el problema de la militancia, que no solamente es un problema o se lo tiene que ver como un problema, sino también como la misión de los militantes, que es la organización de los argentinos. ¿Para qué? Para poder decidir. Los pueblos, a lo largo de su historia, se han expresado siempre a través de sus organizaciones. La historia del pueblo argentino, sobre todo, nos enseña que ellos se han, y nosotros también, nos hemos podido desarrollar, expresar y poder participar a través de nuestras organizaciones. De hecho, organización que se diga popular y no permita la expresión de los argentinos y del pueblo se transforma en antipopular o es antipopular. Y esto nos tiene que servir como criterio, un criterio que nos permita hacer una apreciación de la realidad lo más precisa posible para encarar la misión y que no se disipen las fuerzas, la fuerza de trabajo que ponemos al desarrollar la misma. En la Argentina, y esto le debe pasar a todos ustedes, hay muchas organizaciones, pero ya no basta con el método de la organización que nos había enseñado y que nos enseña todavía el general Perón, ¿se acuerdan en Conducción Política? Que las organizaciones deben ser objetivas, simples, estables y perfectibles, sino que tenemos que agregarle eso que Evita gritaba a viva voz en la Escuela Superior Peronista, que tenían que tener conciencia social y personalidad social. Eh, y esto nos tiene que permitir analizar y saber si las organizaciones que hoy están en la Argentina abonan al campo popular, apuntalan el movimiento nacional. Nos tendríamos que preguntar eso, porque una organización bien entendida tiene que reposar, por lo menos a mi entender, en una orgánica, y esa orgánica tiene que ser popular, y esa orgánica es precisamente la base de toda comunidad. De ahí se deriva o se desprende todo el pensamiento de la comunidad organizada. Y esa comunidad o esas comunidades deben ser, y esto para mí es un concepto muy importante, una unidad armónica y creadora de cultura. Y es a través de esa cultura que se desarrolla ahí, en el seno de nuestro pueblo, que es lo que tenemos que ir a suscitar, tenemos que ir a despertar, un estilo de vida, una forma de ser argentino, una forma de poder desarrollar nuestra vida según nosotros somos y no según lo que los demás quieren. Ayer, el otro día, escuchándolo a Berazategui con claridad, lo que nos proponía el imperio, ¿no? El régimen, el enemigo, ¿no? La destrucción de la célula morfofuncional más chica que es la familia, hasta la comunidad, ¿no? Con estas instituciones supranacionales, transnacionales. Y precisamente esa cultura es la que nos va a permitir descubrirnos como argentinos, descubrir la forma de hacer política, ¿eh? Y también, de alguna manera, librar la madre de las batallas. Yo creo que hoy estamos en una guerra donde la batalla fundamental es cultural, porque esto nos permite descubrir y reinventar de alguna manera la forma de hacer política.
Por lo tanto, creo que tendríamos que reflexionar a ver si, y a ustedes les debe pasar, hay miles y millones de organizaciones en la Argentina, pero tendríamos que preguntarnos si realmente están abonando y apuntalando el movimiento nacional, si realmente tienen ese sentido de trascendencia que permite que las organizaciones, que el pueblo a través de sus organizaciones pueda participar en la decisión. Eso es algo muy importante que a mí me gustaba, me interesó reflexionar con ustedes, porque asistimos a muchas reuniones, y lo más probable es que todos los militantes lo sepan y lo hagan, a muchas reuniones de compañeros donde nos perdemos hablando de distintos horizontes, como por ejemplo el horizonte político, las de Estado, las de gobierno, y no tenemos ninguna incidencia en eso. Y nos olvidamos muchas veces de trabajar y desarrollar una acción donde sí tenemos incidencia, que es en el seno del pueblo argentino. Por lo tanto, descubrir este estilo de vida, y nosotros como militantes siempre decimos, ¿no? La militancia es un estilo de vida. Hobbes creo que decía que la vida del hombre en la tierra es militancia. El problema de hoy en día es que muchos militan y no saben para quién, o muchos militan en cosas bastante efímeras. Bueno, nosotros hemos asumido la responsabilidad de luchar y militar por la patria. Y creo que siempre es importante reflexionar sobre este problema, que también es nuestra misión, porque ahí vamos a descubrir la forma de que el pueblo argentino recree sus soluciones a sus problemas. Y, y descubrir esto tan importante que es el ser nacional, el estilo de vida. De hecho, un mal estilo de vida es el comienzo de una mala política. Así que muchas gracias, es esta la reflexión. Y le paso la palabra al compañero Guillermo Moreno. Compañeros, buenas tardes. Carlos, me gustaría estar con el micrófono. ¿Escucha? Ahora sí. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, gracias por la invitación. No, es lo menos que podemos hacer que tengas entre nosotros un lugar siempre expectante. Te agradezco enormemente. Vos me dirás y me guías en la conversación, Carlos, para no desentonar con el conjunto de los compañeros. No, sos vos el que tenés que expresarte tal cual sos. Nosotros te apreciamos como sos. Muy bien. Vos me habías pedido que hagamos un repaso de la visión, al menos, que tenemos en términos internacionales, de lo que creemos que está desandándose en el mundo, el impacto de este coronavirus y lo que puede estar aconteciendo en la Argentina a la salida de este coronavirus. Si a vos te parece que ese es el temario de la conversación, nos llevaría algunos minutos, pero en ese plano lo desarrollaríamos. Bueno, arranquemos. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, a la mayoría lo conozco. Naturalmente nos conocemos personalmente con muchos y otros por los intercambios de la militancia. Sobre el tema internacional, que como decía el general Perón, finalmente es la política de verdad, que el resto son situaciones provincianas, decía. Nosotros durante los últimos años asistimos a un debate que se instaló fundamentalmente desde el fin del gobierno de Cristina hasta, diría, la asunción de Alberto Fernández, sobre casi una caracterización monocolor de lo que estaba pasando. Como previa introducción a esto,
Les podría indicar que a partir de la crisis del 2008, y bien como decía el compañero que antes habló, Juan Pablo, en el seno del gobierno claramente se estipularon 3 posiciones. Estamos hablando de la crisis de ese capitalismo que después se expandió globalmente, penetró en algunas economías con más impulso y en otras con menos, pero que fue una instancia global. Aquellos que decían que había llegado el momento de los chinos, que los chinos habían alcanzado un desarrollo de su estructura económica que les iba a imponer, les iba a permitir imponer al yuan o al renminbi, como lo queramos llamar, en el seno de los intercambios comerciales a escala global, reemplazando al dólar. Y eso tenía una expresión dentro de aquel gobierno peronista. No importa hacer nombres, pero todos sabemos más o menos de quién estamos hablando. En términos de la militancia, los prochinos. Prochino en este esquema, no ideológicamente, no vamos a volver a las categorías de los 70, pero los prochinos en ese esquema, incluso que determinaba la inserción internacional de la Argentina. El portaaviones argentino debería ir tendenciando hacia ese puerto. Los europeos, los que decían que el euro iba a reemplazar al dólar en ese mismo intercambio internacional y como reserva de valor, y los que decíamos que finalmente los norteamericanos, a la usanza de las viejas series de los convoys, iba a sonar el clarín, iba a entrar el séptimo de caballería y se iba a terminar todo. Bueno, en eso los que planteábamos esta última opción, el mundo finalmente se dirigió en esa dirección. Ciertamente Europa no fue la que recibió los beneplácitos de esa crisis y bueno, en todo caso hoy todavía perdura la salida de esa crisis que fue la confrontación chino-norteamericana en términos económicos por ahora. El mundo siguió, 2009, 2010, etc. Eso tuvo un impacto fenomenal en la Argentina, fenomenal. Para el 2010 habíamos perdido el superávit fiscal y se nos hizo complicado mantener el superávit comercial, que son los 2 elementos que nos permitió, desde mi humilde opinión, construir la década ganada en términos económicos. Eso siguió. Teníamos algunos debates internos y se terminan de cristalizar, sobre todo sobre el rol del Partido Demócrata, Obama, Hillary, toda esta historia. Y esto se termina de cristalizar en el 2016. Perdemos las elecciones y entonces el debate sobre lo que pasaba en el mundo empieza a estar a flor de piel, de todos los compañeros. Ahí viene una teoría de una ola neoliberal que estaba atravesando el mundo, con lo cual no se entendía muy bien qué había sido el mundo del consenso de Washington para acá, si recién a partir de la caída que perdimos nosotros las elecciones, el tema de Ecuador, el tema de Brasil, lo que pasaba en Venezuela, recién hay una ola neoliberal que se instalaba en América Latina, que es lo que había ordenado el mundo desde la caída del muro de Berlín para acá. Digamos, si el consenso de Washington, el decálogo del consenso de Washington es la expresión más pura de la estructuración del mundo a partir de conceptos neoliberales, la verdad que teníamos hay una comprensión de lo que estaba pasando un poco extraña. Digo, esto no estaba en el debate en el gobierno, se instala a partir del 2016 con mucha fortaleza. Claro, el 2016 este debate se va dando, pero mientras se va dando surge la campaña de Trump, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Con tanta fuerza surge la campaña de Trump que algunos empezamos a decir, miren que va a ganar. Claro, lo que en principio no era más que un loquito que andaba por ahí, que
ni siquiera iba a ganar las internas del Partido Republicano, a medida que va ganando, se lo empieza a considerar un outsider que, bueno, por esas verrugas de la historia se pueden dar, pero que no es orgánico a la clase dirigente norteamericana y mucho menos al capitalismo norteamericano. Nosotros insistimos que esto es un error. Se produce la tensión final entre los globalizadores expresado por Hillary Clinton, que hace campaña sobre el acuerdo del Transpacífico, ese acuerdo que iba a unir desde la visión norteamericana a 11 países, en el cual el Océano Pacífico baña sus costas, y la visión china, interna dentro del acuerdo del Transpacífico, donde decía todos los que tienen sus costas bañadas por el Pacífico van a estar en el tratado. Entonces, como un proceso globalizador de una primera instancia desde el Pacífico, encabezado por la Hillary, eran 11 países, y los chinos que decían todos. Y ahí avanzaba Trump en el 2016 haciendo su campaña, que no la vamos a repetir, pero con muchas consignas que a nosotros nos sonaban de manera interesante. De hecho, cuando él decía Estados Unidos primero, no era otra cosa que la Argentina primero, que habíamos dicho nosotros, defender el trabajo norteamericano, no era otra cosa que defender el trabajo argentino, bueno, todas estas cosas. Finalmente gana. Gana con el sistema electoral que tienen ellos, tiene menos votos, pero más electores. Eso ha pasado en la historia argentina y algunos dicen que es mucho más democrático porque respeta la forma federal que esta historia de contar los votos. En el caso de la Argentina, donde se expresa Capital, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y el que domina eso domina la elección. Pero bueno, es otra discusión. Los norteamericanos tienen la vieja construcción que nosotros también teníamos con el colegio electoral, no se definía el presidente por la cantidad de electores, sino necesariamente por los votos. Por los electores ganó Trump, y la primera decisión que toma Trump, 17 de enero del 17, es retirar a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico. Esto es una conmoción que hoy, visto a casi 4 o 3 años largos, bueno, es obvio que cambió el mundo, de la misma manera que cambió el mundo la caída del muro de Berlín. Ese mundo que había salido a partir de la caída del muro de Berlín, no porque uno piense que los procesos históricos se definen con fecha, hora, día, sino porque, bueno, de alguna manera permiten armonizar el pensamiento. Si la caída del muro de Berlín había consolidado un mundo global desde la socialdemocracia y los neoliberales, donde los dos económicamente adscriben a los conceptos del mundo neoliberal, la llegada de Trump rompe esa historia, porque nadie puede pensar que hay una economía neoliberal con administración del comercio exterior. Confundir el sistema capitalista, o sea, el modo de producción capitalista y de acumulación de capital dentro del modo de producción capitalista, con uno de los métodos de acumulación de capital, que es el neoliberal, es un error garrafal. El modo de producción capitalista tiene múltiples maneras de acumular capital, uno de los cuales son el método neoliberal, en todo caso, las políticas neoliberales, donde definen al interior del modo de producción capitalista ganadores y perdedores distintos de un modo de producción capitalista que instrumente otra política económica. Confundir eso, confundir el modo de producción capitalista con el sesgo neoliberal es un error garrafal que se cometió al interior de nuestra estructura política y dentro del movimiento nacional, esto no hay ninguna duda. Más, el movimiento nacional en una inmensa mayoría quería que ganara la Hillary Clinton. Con lo cual es importante que también los compañeros reflexionemos lo que está pasando en estos temas, porque a veces detrás de estas cosmovisiones también le damos el vizcachazo en nuestra estructura organizacional. Coincido con los compañeros que es tan importante la organización de base con metodología peronista que un diagnóstico de lo que está pasando en el mundo desde una mirada peronista. Pero no abandonemos ninguna de las dos, porque es donde hacemos gimnasia y nos vamos preparando para la función de gobierno. La doctrina dejó de estar presente en el análisis de los cuadros superiores de la causa nacional. Y eso hizo
que la irrupción de aquellos que no venían de nuestra doctrina penetraran con sus pensamientos y se nos armó un lío bárbaro. Es natural y obvio que si Estados Unidos administra el comercio internacional como lo hizo el último gobierno peronista, no puede ser neoliberal. Bueno, y hasta hoy sigue esto estando en debate. La irrupción de Trump, desde nuestra humilde opinión, fue orgánica a la clase dirigente norteamericana. Y los compañeros que han estudiado historia me van a saber corregir, pero yo no conozco muchas clases dirigentes que hayan cambiado el mundo que estaban liderando. Estados Unidos lideraba un mundo que él decidió cambiar. Es una situación muy particular. Y decidió cambiar porque la globalización había permitido que dos espacios geográfico-económicos, y obviamente con trascendencia política, el chino y el europeo continental, le penetraran en su zona de confort. Y concomitantemente con esto, que incluso se vio en el último desafío que le hizo Europa, cuando no acompañó a Bush hijo en la Segunda Guerra con Irak. En la primera sí lo acompañó, Bush padre. En la segunda no lo acompaña, es una decisión de autonomía que los norteamericanos se la iban a cobrar y se la están cobrando. Y de los chinos ni hablemos, porque lo estaba desafiando a lo largo del mundo con la penetración de sus productos. Claro, los chinos habían avanzado en el comercio internacional a partir de costos más baratos, fundamentalmente el costo de la mano de obra. Pero los norteamericanos, yo recomiendo leer un discurso fundacional en este tema de Bush hijo republicano, después que le cuesta ganar la primera elección, que también pasa, que si los votos de Florida, no los votos de Florida, hace un discurso sustantivo donde dice que un país como Estados Unidos no puede depender del aprovisionamiento de energía de terceras potencias. Y libera la producción y desarrollo de cualquier tipo de energía en Estados Unidos. Desde la nuclear, la que tiene que ver con las energías renovables, y también, en este caso también entran los biocombustibles, que a la Argentina le vino muy bien, porque elevó el precio de la soja a niveles que nunca pensábamos que los íbamos a tener. Nos llevó la soja a $645 la tonelada, que eso es lo que aprovechamos también nosotros. Pero sobre todo libera la exploración y explotación de una energía fósil que existía desde hacía 70, 80 años, no que la descubrieron, pero sí que el avance tecnológico le permitía ponerla en valor, que es el shale gas, el shale oil, la energía de esquisto. 7 años después de ese discurso fundacional, Estados Unidos empieza a ser un gran productor de energía fósil. Hoy es el número 1 y se transformó también en el principal exportador, hasta este tema del coronavirus. Lo cual abarata los costos unitarios de producción de la manufactura norteamericana de una manera extraordinaria. La baja de los precios de los productos que se habían generado por la sobredemanda en el 2008 y que nosotros caracterizamos como circunstancial, terminaron siendo estructurales, porque hubo una baja de los costos primos de la manufactura norteamericana de una envergadura tal que en la historia razonablemente cercana solo habían tenido los ingleses con la revolución industrial. Repito esto, a mi humilde entender, un concepto ordenador del mundo. El aumento de la productividad de la economía norteamericana lograda con la baja de los costos de la energía fósil que ellos consiguen con el shale gas y el shale oil es de una naturaleza tal que se puede comparar con la revolución industrial que le permitió a los británicos transformarse en el taller del mundo. La revolución industrial está recontraestudiada. Bueno, sobre este tema de la revolución energética norteamericana todavía seguimos dando vueltas, pero bueno, es cierto, esto comenzó en el 10 y recién pasaron 10 años. Pero yo humildemente digo que es de un impacto similar. Esto le permite a los norteamericanos recuperar su liderazgo vía costos de la manufactura. Lo que tienen que hacer después es recuperar los mercados.
y los están recuperando. Para eso tienen que retirar a los chinos de los mercados que supieron ganar. Y es lo que están haciendo. De distintas maneras. Obviamente, primero con un coronel de caballería que se llama Trump y que saca el sable y va. Y después será sobre otros métodos. Pero los norteamericanos recuperaron su liderazgo y lo consolidan por los próximos 30 años, sin discusión. Cuando digo recuperaron, alejaron a todo el mundo de su zona de confort y definieron aquellos que le habían penetrado en su zona de confort como los nuevos perdedores. Europa continental y China. Ahí se explica la retirada de sus aliados estratégicos, que son los ingleses de Europa, y define también la alianza de primer orden que hoy está asistiendo al mundo, y que es entre Putin y Trump, entre los rusos y los norteamericanos. Claro, hoy también el movimiento nacional transita ese debate, porque hay algunos que hablan de la alianza sino-rusa, por la ruta de la seda, y otros que decimos no nos confundamos, la alianza de primer orden es entre Putin y Trump, y la sostenemos en que los norteamericanos no es que no le pueden ganar una guerra a los rusos, que son los únicos que se atreverían a mantener una guerra con los norteamericanos. Es que no tiene sentido que los norteamericanos le ganen por lo que ponen en juego. En este caso, los norteamericanos ganarían la guerra. Pero ¿qué sentido tiene que la den si lo que van a ganar en términos de beneficio es muy superior a lo que van a perder? Y por eso se arma la alianza. Y a su vez son los dos productores de energía. Y a su vez, los dos perdedores son clientes de Putin. Y los dos perdedores, que son Europa y China, podrían abastecerse del otro gran abastecedor de energía fósil barata, que es Medio Oriente. Siempre que en Medio Oriente puede haber negocios. Y no los hay, porque Putin no fue a pacificar Medio Oriente cuando aterrizó en Siria, sino fue a garantizar sus intereses, no solo la base naval, sino garantizar que Medio Oriente no va a ser proveedor ni de China ni de Europa, que no le va a quitar el cliente que él mantiene. La sobrevida de la Federación Rusa depende del precio del combustible. Por eso fue fácil pronosticar que el combustible se va a posicionar en el precio que necesita Putin, entre 38 y 42, al margen de la sobreoferta que veo yo. Si Arabia Saudita tiene que desaparecer como productor y exportador de combustible, lo va a hacer. Por ahora le dieron la tregua en la única guerra que tiene Arabia Saudita declarada, que es la de Yemen del Sur. Por ahora le ofrecieron una tregua. Por ahora. Si no, el ejército de Yemen del Sur se va a transformar en una de las infanterías móviles más rápidas de las últimas décadas, provistas por los rusos. Y esto va a ser así de simple. O sea, el combustible fósil, el barril de petróleo, va a estar en el precio que lo necesita Putin, o esto se instala en un lío muy grande. Bueno, precio cero, te pago, esos fueron 2 días. A la larga, hoy ya el precio está en los $30 y no va a parar hasta alcanzar el nivel que necesita Putin. En todo caso, esto es discutible. Nosotros con nuestra información decimos que el techo es 42, pero puede ser que la información no sea correcta porque nadie sabe muy bien los costos de exploración y explotación de la energía fósil en Rusia, entonces puede ser más bajo. Esto está sometido a que los ingenieros y los expertos en este tema le pongan precisión, pero yo digo que es entre 37, 38 y 42, y ahí va a estar cantando la cosa. Del otro lado, es lo que precisa Estados Unidos también, porque ellos tienen energía barata y no quieren que sus competidores la tengan. Así de fácil. Y por eso, Vaca Muerta fue el peor plan de negocio desarrollado por el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Se discutió esto internamente? Sí. El declive de nuestro modelo de desarrollo comenzó con el plan de negocio de Galucho sobre YPF. Un muchachito que llegó, era un empleado de segundo nivel en Inglaterra y pasó a presidir la empresa más importante de la Argentina, y no solo presidir, sino a gestionarla, porque podríamos tener presidente por un lado y gerente general por el otro. Se preocupó Galucho de tener los dos cargos. Como personalmente me tocó debatir esto con él,
no genero ninguna infidencia y aparte ya lo estoy diciendo públicamente. Galucho tenía un plan de negocios de $100 el barril de petróleo. Fuera de eso, Vaca Muerta no era posible. Y obviamente $100, $145 alcanzó el barril de petróleo en el año 2008, pre-crisis, y después nunca más. Después llegó a 30, después llegó a 60, 70, a $100. No llegamos nunca más ni vamos a llegar. Porque el barril de petróleo en Estados Unidos no necesita ese precio y Putin tampoco. Y con eso, en realidad, el diferencial entre el que se abastece la industria norteamericana y se abastece la industria europea y China les alcanza a los norteamericanos para imponerse en el mundo. Y lo que estamos viendo ahora es este juego. Un poquito más, un poquito menos, el juego. Desde hace 2 o 3 semanas, y ahora volvió la semana pasada, que si los chinos van a sacar una moneda digital. Mire, muchachos, no hay ninguna posibilidad de que una moneda sea reserva de valor a escala mundial si no hay la capacidad de un pueblo de trasladar el combate, el conflicto, la guerra, al ende de su frontera. Y eso hoy solamente lo puede hacer Estados Unidos, que tiene 12 portaaviones operativos, y los chinos tienen uno que le compraron a los ucranianos, tienen otro que votaron, pero todavía no está operativo. No tienen ninguna manera los chinos de trasladar la guerra a ningún frente de combate que no sea un país fronterizo con ellos. No tienen manera de trasladar su infantería, su aviación, no tienen manera de hacer nada de esto. No tienen, ni la van a tener en el corto plazo. El único que podría generar algún impacto en territorio enemigo es Putin con los misiles, por eso el desarrollo misilístico. En la época de Stalin era con los tanques sobre Europa, y ahora es con los misiles. Pero ¿para qué los va a disparar? ¿Para qué le va a disparar misiles a Estados Unidos si pueden llegar a un acuerdo? Y ese es el acuerdo que se ve. Eso se traslada a la Argentina con una impronta tremenda. Nuestro buen gobierno se expresa en Portugal y en España, como dijo Alberto Fernández. Bueno, después se olvidó porque también lo dijo más, ya se olvidó. Es Macron. Son los chinos. O nuestra única posibilidad es la voz del Papa Francisco, que es la que al único que podemos intentar que se siente en el nuevo Yalta, que inexorablemente se va a armar. Inexorablemente, porque finalmente lo que están definiendo los ganadores ahora es la nueva arquitectura mundial y las nuevas instituciones. Las viejas son la OMC, el Fondo Monetario básicamente, Banco Mundial, bueno, pero básicamente FMI y Organización Mundial de Comercio, que son las dos columnas del decálogo del consenso de Washington, y son las dos ya de la OMC nadie habla, de la OMC nadie habla, y del Fondo Monetario en poco tiempo se va a dejar de hablar. Es impensado que si el Fondo Monetario fuera tan relevante, lo estuviera conduciendo una búlgara. Y durante algún tiempo, la segunda del Fondo Monetario fue un país que está en el África subsahariano, frontera con el Atlántico. Es absolutamente ridículo, que tiene un PBI que es el 10% de la Argentina, el 1% de la Argentina, absolutamente ridículo. Ahora lo cambiaron, pero bueno, sigue siendo, el Fondo Monetario no es el jugador. El único que nos queda es el Papa. Bueno, el Papa, en tanto y en cuanto líder espiritual de la humanidad, en su mensaje espiritual y en la capacidad que tiene él de enseñarnos que los pueblos se tienen que articular a través de puentes y no con agujeros a través de los muros. Este debate es un debate de primer orden porque es para dónde tiene que ir nuestro país. El gobierno, naturalmente en esto, donde decía Perón que la verdadera política era internacional, y así empezó la conversación, está bastante perdida. Ciertamente es la primera vez creo yo, desde la existencia de la Argentina como tal, que estamos peleados con todos nuestros vecinos, todos al mismo tiempo. Es la primera vez. El último que nos quedaba relevante, que era Bolivia, los perdimos incluso antes de asumir, por esas estúpidas declaraciones que se hizo, donde el pueblo argentino se alinea con una de las fracciones el pueblo argentino se alinea con una de las fracciones de Bolivia y no con el pueblo boliviano. Nosotros somos amigos del pueblo boliviano. La fracción es un problema de ellos.
Bueno, todo es un desorden en la política internacional como pocas veces la hemos visto. Y en esto incluso incorporo a las dictaduras. Creo que esta es una política internacional como pocas veces hemos tenido de desgraciada, como pocas veces hemos tenido de desgraciada. Pensemos nosotros que el general Perón le compraba el gas caro a los bolivianos porque decía que bueno, es preferible que los bolivianos se desarrollen, bla, 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 y le hacemos un favor, y nosotros vamos y nos peleamos con los ganadores de la confrontación que hoy está atravesando Bolivia. Bueno, ciertamente Estados Unidos ha decidido un papel central en Latinoamérica, o Hispanoamérica, mejor dicho, con Brasil. Por primera vez, no solo lo dicen, sino que lo van a ejecutar. Hay 90.000 millones de dólares que se van a... 90.000 millones de dólares, que es el acuerdo que firmó Trump con Bolsonaro para el desarrollo de la industria militar, el complejo industrial militar brasilero. Eso anula cualquier posibilidad y atisbo de que los militares brasileños tengan una visión que bla, 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 bla. Muchachos, estamos asistiendo, y es duro lo que voy a decir, al mismo proceso que llevó que un solo gobierno que desordenó la cabeza del general Perón. Hubo un solo gobierno que le hizo decir a Perón de sencillar hasta que aclare. Y fue Longaniato con Krieger Bacena, que coaptó mucho del movimiento obrero organizado porque arriba de la mesa puso las obras sociales. Y arriba de la mesa, Estados Unidos está poniendo 90.000 millones de dólares para desarrollar el complejo industrial brasileño. Y esto es un tema que desbalancea tremendamente las relaciones de poder en Hispanoamérica. Tremendamente, tremendamente. O sea, de acá a algunos años, el poderío militar brasilero va a estar absolutamente impuesto en la región y sobre todo con su típica confrontación histórica, que no es con los venezolanos, es con los nuestros. Claro, ahí para nosotros se nos plantea el desafío. Reconstruir el viejo eje de Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, y entender por dónde va a venir nuestra inserción y alinearnos internacionalmente en un esquema que nos permita que esto que se está expresando como una política de primer orden también en Latinoamérica se exprese de alguna otra manera. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, entre otras cosas, recuperar nuestra consistencia macro que nos permita construir una economía que vis a vis frente a la brasilera achique considerablemente la distancia. Como ustedes sabrán, la economía argentina era más grande que la brasilera hasta la década del 60. ¿Está bien? Cuando Perón gobernó la Argentina en la década del 50, la economía argentina era mucho más grande que la economía brasileña. Valga esa comparación de que en el 60 la economía argentina también era superior a la coreana y hoy la coreana es 2 veces y un cachito más la argentina. Bueno, esto es lo que tenemos que ordenar y solo se puede ordenar desde la causa nacional. En síntesis, y para dejar esto en un par de consignas, el mundo, el nuevo orden internacional se empezó a expresar a la ruptura de la globalización con la asunción de Trump. Eso es orgánico a la clase dirigente norteamericana, al margen de los estilos. El nuevo orden internacional se está expresando, falta que se termine de construir la arquitectura que va a reemplazar la vieja arquitectura de Bretton Woods en el año 44, que es cuando se juntaron los aliados y definieron cómo iba a ser el mundo. Eso va a pasar. En todo caso, el coronavirus lo que hizo fue catalizar ese proceso, aceleró el triunfo de los que ya eran ganadores, y sobre eso tenemos que definir la inserción internacional de la Argentina. Va de suyo que con los norteamericanos, salvando las enormes distancias, somos en economías
competitivas, no somos economías complementarias, igual que con los brasileros. Exportamos lo mismo que exporta Estados Unidos, no todo lo que exporta Estados Unidos, pero lo que exportamos nosotros lo exporta Estados Unidos. Exporta soja, exporta maíz, no exporta trigo, pero exporta carne, exporta los productos avícolas, exporta leche. O sea, lo que nosotros exportamos lo exporta Estados Unidos, por lo tanto somos economías competitivas, lo mismo nos pasa con Brasil, y desde ahí tenemos que entender cuáles son en los países que nosotros nos podemos recostar para generar un modelo de desarrollo que incluya a todos los argentinos. Y para terminar, sobre lo que está aconteciendo con el gobierno de Alberto, hoy están todas las fuerzas en operaciones. Yo creo que lo que estamos asistiendo es en esos procesos en la Argentina donde se van construyendo proyectos estructurales. El peronismo esta reunión tiene que ver con eso, el peronismo también entró en operaciones. El peronismo no es solo Cristina o Alberto, el peronismo entró en operaciones, somos todos nosotros, entró en operaciones porque lo que está viendo, el deterioro se está viendo, pero también entraron en operaciones ellos. Y no mencioné a Onganía por mencionarlo, yo creo que se están estructurando a partir de lo que al menos nosotros definimos como nacionalismo de exclusión, que es ese modo de producción capitalista donde la acumulación de capital no incluye a toda la población argentina. Al igual que no le incluye en Brasil. El 40% de la población brasilera está excluida de los beneficios del consumo y ellos lo asumen como tal, lo asumen también los progresistas, lo asumen como un dato. La economía argentina no necesita 40% de exclusión, con 25% de la población excluida de toda exclusión le cierran las cuentas fiscales y le cierran las cuentas del sector externo, y ese es el esquema. Ese es un esquema a lo Krieger-Bacena. No es a lo Martínez de Oz, neoliberal, no es a lo Macri, la primera etapa de Macri oligárquico, haber confundido a Macri con un neoliberal también es un error garrafal de poco estudio, poca reflexión. Los datos estaban ahí, eran tan obvios que solamente había que poder leerlos, era del primer Macri, no viene por ahí, me parece que viene con un esquema mucho más complejo, donde al igual que en el 66, 67 en este caso, 66 largo cuando asume Krieger-Bacena, no fue el primer ministro de Economía de Martínez de Oz, un candidato ahí de alguno, de Onganía, me parece que estos sectores del peronismo, del movimiento nacional, van a estar participando, al menos que caractericemos todo eso muy loco, como que Bandor en el 66 no era el movimiento nacional, era, bueno, está bien, muchachos, también podemos hacer todos los análisis que queramos y llevarlo a un extremo, pero bueno, se supone que ya tenemos una edad donde no necesitamos las grandes líneas. Miren, muchachos, pusieron las obras sociales arriba de la mesa y vastos sectores del movimiento obrero empezaron a acompañar esa historia. Acá van a poner un proyecto donde lo que queda afuera son ese 25% que si consumen, no tenemos manera de mantenerlos adentro si no resolvemos la contradicción con la oligarquía. Por eso las aguas se están dividiendo en aquellos que contienen a los sectores oligárquicos en su modelo de desarrollo y aquellos que no lo contenemos. Y eso se expresa en el precio de la comida. Es muy clarito, se expresa en el precio de la comida. Mientras los sectores oligárquicos que se expresan en la pampa húmeda sigan participando, y con la capacidad que tienen de participar, la comida va a estar en los niveles que no le da posibilidades esos precios de la comida que coman todos. Si tiene que comer todos y participar del modelo de desarrollo, el precio de la comida no puede estar por ahí. Técnicamente es muy fácil de resolver, políticamente es un lío bárbaro. Más, ahí se inscribe el debate que ustedes están viendo ahora, y agrego, se entiende por qué el presidente de la sociedad rural
estaba al lado del ministro de Economía en la última foto que se sacó Fernández, en Olivos, rodeado de dirigentes sindicales. Si ustedes vuelven a mirar esa foto y retiran la mirada de los dirigentes sindicales, que es donde seguramente la posaron para ver qué dirigente estaba y qué dirigente no estaba, y van a la derecha del ministro de Economía, lo van a ver ahí Orondo, el presidente de la sociedad. Porque una de las propuestas, miren, no estamos tan lejos de arreglar el tema de la deuda, a pesar de lo que está pasando, no estamos tan lejos ahí. 22.000 millones de dólares de diferencia. Si alguien pone 12.000, 15.000 millones, esto se arregla. Y 15.000 millones está dispuesto a poner los oligarcas de la Pampa Húmeda por 3 años contra un bono para arreglar este tema. Claro que el que pone la plata pone el gobierno. Y esto también son las tensiones. Estas son las tensiones. Si Alberto Fernández va a conducir ese proceso, si Alberto Fernández no lo va a querer conducir, entonces viene Massa, que no está preparando el semicírculo de la Cámara de Diputados para votar una ley o otra, muchachos. Ahí está claro que se está preparando eso para un desenlace institucional si es necesario. ¿Está bien? Y estas son las fuerzas que se han desatado. De ambos lados. Cuando hace la semana que pasó, Alberto dice que el más preparado es Massa, y bueno, de alguna manera esto es lo que estamos atravesando. Entonces, lo que escuché del debate interior y que me encantó de la intervención del compañero ese, es peronista en las unidades básicas y en cualquier organización de base, también aclaro, se debe ser muy peronista en la interpretación de lo que está pasando en el mundo y en el gobierno. Porque si no, ellos se van a quedar con la lapicera y nosotros nos vamos a quedar con las canciones. Es cierto que quedarse con las canciones no es poca cosa, pero bueno, al quedarse con las canciones, la construcción de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria es un camino mucho más largo. No digo que no se va a terminar triunfando. A la larga, no solo la Argentina va a ser justicialista, sino el mundo va a ser justicialista, pero bueno, cuanto antes lo hagamos es mejor. Si sirvió para fijar mi posición y en el tiempo que tenía, les agradezco y sobre todo te agradezco, Carlos, que me haya permitido expresar mis ideas en este ámbito de reconocidos compañeros. Muchas gracias, Guillermo. ¿Cortamos la grabación? Bueno, Fabio. sí, sí. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Gracias, Guillermo. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos.